Buenas noches, estimados amigos. Estamos aquí ya para empezar nuestra clase del día de hoy. Espero que estén Buenas alegres. tardes, maestro. Alintuta. Ya, muy bien. Estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve o no se ve? Repuncho, manas, yo compas. Manera, ayentuta y chacho. ¿En qué página estamos? En la página 43, creo, 44. Y aunque se manacho. No, ¿No recuerdan cómo es eso? ¿Cómo es posible eso? Este nos ha pasado. Oje moro. Ahí está, aquí nos hemos quedado. ¿Ya? Estimados amigos, muy bien. A ver, vamos. Con este nuevo pronombre interrogativo que estamos viendo en pantalla, vamos a conocer un poquito más cómo funciona esto, ¿eh? Mira, fíjense aquí. Haika habla directamente de ya, números, ¿ya? Y entonces, desde este punto ya estamos entendiendo Haika, que viene a hablar de números o de cantidades, ¿ya? Aquí está. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con este tipo de expresiones, o en este caso, con este pronombre interrogativo Haika, mi mente va a volar y va a decir cuánto, números, cantidades. Ahora, aparte de eso, es importante, por ejemplo, aquí en el tiempo presente hemos hecho en varios tiempos, ¿ya? Mira, fíjense, dice, nuestra idea de esta clase es comprender, aplicar la estructura introductiva Haika, ¿cuánto en relación a cantidad de alimentos? Dos cosas, cantidad de alimentos. Entonces vamos a hablar de números y de alimentos. Son dos elementos de los que van a ser aquí elementos muy importantes para nuestra clase del día de hoy. Entonces, ya sabemos los números, ahora vamos a combinar con los alimentos. Ahora, tiempo presente nos dice, los pronombres personales ñuja, han, pai, ñujanchi, ñujai, janguna, paiguna. Y aquí dice, mira, vamos a trabajar con el verbo querer, ¿ya? Con el verbo querer. Dice, iskei, kimsa, sukta, ¿ya? Pusaj, chunka, hanchis, pisca, ¿ya? Pichka. Ahora, entendamos lo siguiente. Mira, fíjense, cuando hablamos de números, automáticamente anta tiene que estar acompañado con el pluralizador kuna. Ahí está, mira, fíjense. Kuna, en todos los casos, ¿eh? Papa kuna, ¿ya? Pronto kuna, fíjate, siempre. Y mi oración diría, pues, iskek antakunata, munane. Kimsat antakunata, humintakunata, munane. Sukta papakunata, munane. Pusak runtukunata, munancha. ¿Ya? Ahora, veamos aquí, vamos a abrir una hoja en blanco, ¿ya? Y empezamos con la pregunta. La pregunta era Haika, que viene a traducirse como ¿cuánto? ¿Ya? ¿Cuánto? Y hasta ya tenemos esta idea clara. Entonces, a partir de esto empezamos a... Entonces nos dicen, primer recurso, números, ¿ya? Y el segundo recurso, alimentos, ¿ya? Entonces, esto que estamos viendo, este pronombre interrogativo, es exclusivamente para preguntar, ¿ya? ¿Cómo pregunto con esto? De la siguiente manera. Por ejemplo, yo digo, Rolly, y pongo, Haika
Por ejemplo, haigat anta kunata mu nanki. Podría ser una pregunta, ¿eh? Rolly, ¿cuántos panes quieres? Esa es la pregunta, ¿ya? Rolly, anta kunata mu nanki. ¿Y cómo voy a responder a esta pregunta? Sencillo, ¿ya? ¿Qué cosa voy a cambiar? Yo no cambio este elemento que vendría a ser, por ejemplo, ñuqa, y pongo número. Tawa, antakunata, mu, nani. Entonces, automáticamente aquí lo que me está dando a conocer es que voy a trabajar con números. Ya está. Números, eso es lo que voy a cambiar. ¿Y cuáles son los números que voy a cambiar aquí? Los números que voy a cambiar son aquí. Tawa. Entonces, tú puedes cambiar otros números. Puedes poner, por ejemplo, pizca, tanta, cómo es tu pregunta. ¿Entendieron? Entonces, fíjense aquí está, mira. Esa sería la manera de preguntar. Rolly, Haiget, Antagonata, Monanki. ¿Ya? A ver, vamos a practicar un poco de diálogo. Vamos a plantear esto para llevarlo a un diálogo. ¿Ya? Y sería de la siguiente manera. ¿Ya? Esta es la primera parte que estamos viendo. A ver, un ratito, ya voy a poner buen formato para que vean. Ya tenemos esta idea. Ahora bajo aquí y pongo Rolly va a conversar con Andrés. Ya está. Tenemos dos personas. ¿Ya? Entonces, a partir de esto vamos a empezar a hacer un diálogo. ¿Ya? Mira. Ya, Rolly y Andrés. Rolly le pregunta, ¿alguien tuta cacho? ¿Ya? ¿Alguien tuta cacho? Y Andrés le responde y dice, ¿alguien tuta cacho? Ya está. Ahora, a partir de eso empezamos. Una pregunta simple. Imainayam, ¿ya? Kashanki. Ya está. Imainayam Kashanki. Imainayam Kashanki. Es la pregunta. Y puede responder Andrés, decir, Kusisha, ¿ya? Kusisha Kashani, ¿ya? Y le pregunta, Hamri. Esa es la preguntita. Hamri, ¿ya? Y tú, y Rolly le responde y le dice, no, jaja, ¿ya? No japas, vamos a poner no japas, kusisja kashani, ¿ya? Kusisja kashani, ya está. Hasta ahí tenemos un diálogo, ¿ya? Mira, las personas que conversan son Rolly y Andrés, y le están preguntando, ¿eh? Mira, esta primera parte son de expresiones simples y expresiones sencillas que nosotros debemos ya conocer, ¿ya? Entonces, hasta aquí estamos bien. Rola alintu takacho, y me dan kashanki, y dice cosas kan kashan, ¿ya? Hambre, no capas cosas kashan, ¿ya? Ahora, le va a preguntar, ¿Haiket antakunata munainki? Mira, fíjate, Haika, fíjate, antakunata, ¿ya? Antakunata munanki. Esa es la pregunta. Haiket antakunata munanki. Y Rolly responde y le dice, Kimsa anta kunatam munani. ¿Ya? Munani. Y le va a preguntar, le va a decir, Hamri. Ya está. Y aquí la otra persona le responde y le dice, Ñujaja. ¿Ya? Ñujaja. ¿Ya? Sufta antatan munani. Algunos utilizamos así, ¿ya? Antatan munani. Sufta antakunatan vamos a poner. O sea, mira, fíjense, estimados amigos, con esta parte ya empezamos a utilizar, ¿qué cosa? La pregunta que estamos aprendiendo, ¿ya? Pero combinando ya realmente con los diálogos o con lo demás, ¿no es cierto? Lo más importante es esto, pues, Andrés dice, "Haiga tanta kuna tan monanki, 15 tanta kuna tan monane. Hambre,
ñujaja, suktat, antakunata, munani. ¿Ya? Algunos dicen, por ejemplo, si tú quieres, no puedes utilizar ya antakunata, sino suktat, antata, munani. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí el número ya te da la cantidad, pues. Kimsa, que podría ser en este caso el número, y aquí so, ya te está indicando plural. Por tal motivo, tal vez ya no va a ser necesario utilizar, en este caso, el pluralizador pona. Entonces, si te das cuenta, es para eso, pues, para diálogos, ¿ya? O sea, alguien tú te cacho, y me cosas que cachen, hambre, y no gapas cosas que cachen. Hay que tanta tan monengi. 15 tanta tan monani hambre, no hagas softa tanta tan monani. Ahora, aquí podemos cambiar. Por ejemplo, imagínate que aquí la conversación gira en torno a otro alimento. Por ejemplo, hay que, ponemos aquí, alimentos, papa. Y aquí también va a cambiar, pues, mi expresión. ¿Cómo va a cambiar? Diría, pues, primero, números, ¿ya? Aquí está lo que está con amarillo, son números. Entonces digo, pues, voy a utilizar los números más, ¿qué cosa vas a utilizar aquí? Más alimentos. Voy a utilizar eso. Entonces, con todos estos, yo voy formando mis expresiones. ¿Entendido? Entonces, eso hay que tener en cuenta, estimados amigos, para poder nosotros mejorar nuestro aprendizaje. Ya está. ¿Se dan cuenta? Hay que tanto con munanki, piensa tanto con munani. ¿Entendido? Entonces, esta pregunta no solo termina en esto. Por ejemplo, si nos hemos hecho la pregunta aquí abajo, por ejemplo, ham, hay que tanta tan munanki, ¿ya? Haika papata, papakunatan munanki. Ahora no podemos simplemente quedar con esta pregunta. Podemos preguntarle de él. Pai, haika, ¿ya? Papakunatam munan. Si no quieres trabajar con el verbo munan, puedes decir, por ejemplo, hamkuna, ustedes. Haika, ponemos. Papakunatam munan kichik. Ya está. Hay que papakunatan, monangichi. O sea, podemos utilizar preguntas, en este caso, con los diferentes ya pronombres personales. ¿Ya? Con los diferentes ya. Entonces, mira, en el primer caso, mira, fíjate, ham siempre va a tener la terminación ink. Eso ya sabemos, y eso estoy utilizando. Yo. Pai, utilizamos la terminación n, aquí está, mira, mona. Y ham, utilizamos la terminación inkechi y voy planteando preguntas con cada uno de esos. ¿Te das cuenta? Entonces, se puede hacer eso, estimados amigos, y de acuerdo a eso, nosotros podemos responder a las interrogantes. Por ejemplo, ham, pai, hankuna, ¿ya? Por ejemplo, podemos decir, ñuhaiku, mira, fíjate, ¿ya? Haika, haika, papa, kunata, ranti, raiko. Hablando de un tiempo pasado. Mira, ñuhaiku es un pronombre personal nosotros y estoy hablando del pasado, rantiraiku. Podemos utilizar ese. ¿Y cómo vamos a responder a cada una de esas preguntas? Por ejemplo, dice, ham, haika papakuna tamananki. ¿Tú cuántas papas quieres? Yo te pregunto, vas a decir, yo quiero, ya mira, fíjate, yo quiero 3 papas. Ya está, 3 papas. ¿Ya? ¿Y cómo diría en este caso? ¿En qué yo diría? Ñuja, ¿ya? Kimsa, Munani. no. Ñuja, kimsa, papa, unata, Munata, al verbo, munani, el verbo al final. ¿no es cierto? Eso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, dice, ay, no dice, jaika, papa, unata, munan. Él o ella, ¿cuántas papas quiere? Y ponemos, pai, ella, ¿ya? Por ejemplo, diría la pregunta, ella quiere 7 papas, ¿ya? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? La pregunta es Pai, sencilla. Y pai, Hanchis, canchis, Papa, ta, Renata, 1. una, Siempre.
Mira, fíjate. Entonces, tenemos estas preguntas y con sus respectivas respuestas, ¿no es cierto? Mira, aquí también dicen, Hankuna, ustedes, ¿cuántas papas quieren? ¿Ya? Ustedes. Puedo responder y decir, ¿cómo sería la respuesta? A ver, si yo les pregunto, ¿ustedes cuántas papas quieren? ¿Cómo me responden ustedes? Ñuqaqa, ¿Ñujaja? ñuqayku, ¿Por qué? Si estoy preguntando ñuqaykuqa, a ustedes. ñuqaykuqa, Ya, ñujaja, ya. Sukta, papata, papakunata, kunata, munay, naiko. Ya está. Esa sería mi respuesta. Ñuqaykuqa sukta, papakunata, mu, naiko. ¿Ya? ¿Entendido? Entonces, eso hay que tener en cuenta, estimados amigos. Ñuqaykuqa sukta, papakunata, mu, naiko. Ahora, ñuqayku papakunata rantirayku, estamos hablando de comprar en el tiempo pasado. Aquí, mira, ya nos está dando otra idea. Rantirayku. Con ojito con. ¿Te das cuenta? ¿Cómo haríamos en este caso nuestra respuesta? ñuqay, Ankunata, ¿ya? Por ejemplo, tawa, papa, kunata, rantiran, kichi. Ya está. Porque ¿de dónde viene? Mira, fíjate. Hankuna, estimados. Hankuna es el pronombre interrogativo, digo, el pronombre personal. Ustedes siempre va a ir acompañado con el inkichka. Si es pasado, rankichka. Ahí te viene. Ya va a depender mucho. Entonces, así nomás utilizamos nosotros nuestras preguntas. ¿Me entendieron? ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Alguien quiere comentar algo más sobre esta situación, sobre estas preguntas? Vamos a ver, Rimari Kamich. Mana Trips, Rimari Mona. ¿Ya? Y si regresamos a nuestro libro, vamos a encontrar todo eso. ¿Ya? Siempre, mira. Ojo, chicos, siempre las terminaciones o las infiniciones verbales van a ser ñuja con el ni. Aquí está. Ñuja con el ni. La infinición verbal ham va a ser siempre con el in. Estas son normas que nunca van a cambiar, estimados. Siempre van a permanecer. Por ejemplo, el país va a estar siempre con la N. Aquí está. Ahí. Ñujanchik siempre va a estar con el inchi. Lo pongo con verde. Aquí está. Inchi. Profesor, Siempre. disculpe, Sí, alguna vez adelante. escuché una respuesta que cuando le preguntaron algo así como ¿cuántos panes quieres? La persona respondió Iskaita, Iskaita Munani. ¿Es correcta esa expresión? Sí, sí, es correcto. También les dije, mira, justo cuando hemos regresado aquí, aquí, ¿ya? Hay que papagunata, octava, papagunata, munani. Pero, mira, cuando tú dices, por ejemplo, iskaita munani, podemos utilizar. ¿Por qué? Obviamente que el iska ya le da el sentido de pluralidad a una expresión, ¿cierto? Entonces, puedes utilizar, no hay problema, ¿ya? Entonces, puedes utilizar. Aquí, como diría, ¿cómo? Ta, tawate, ¿ya? Tawate, unani, ya está. Puede ser una respuesta, ¿ya? O simplemente en el tawate, unani. También, mira, fíjense, tenemos estas opciones, ¿ya? Puedes responder así, ¿ya? ¿Vas a escuchar? ¿Es de uso frecuente? Sí. Entonces, hay que tener en cuenta eso, Gracias, profesor. ¿ya? Muy bien. Entonces, estimados amigos, aquí tenemos actividades para hacer, ¿ya? Por ejemplo, en el tiempo pasado también hemos avanzado, ¿eh? Por ejemplo, con el verbo querer, munarjani, ¿ya? ¿Cómo puedo trabajar esto en el tiempo pasado? Simple, pues. Por ejemplo, yo te digo, aquí, ya, ham, haika, ¿ya? Papa, kunata, munarjanki, munarjanki, ya está. Estoy preguntando, ¿tú cuántas papas quisiste? ¿En qué tiempo estoy hablando? Estoy hablando en el tiempo
pasado. Pasado. Hay que con las monadas. Igualito mi respuesta en el tiempo pasado. Digo, ñuja, mira, fíjate, ñuja, kimsa, papa, kunata, munar, jane. Ya está. Mira, fíjate. Estoy hablando el ñuja con el ni, pero ojo, aquí, el irja es el elemento vital, monarjane, ¿no es cierto? Entonces, va a depender mucho en qué tiempo está tu pregunta. Si está en futuro, por ejemplo, puedo cambiar esta pregunta y decir, ¿ya? De la siguiente manera. Ham, haika papakunata, ¿ya? Puedo aumentar aquí. Pajarin, rantinki, ¿ya? Rantinki. Te estoy dando una idea de que mañana vas a hacer una acción. Pajarin, dice. Entonces, ¿cómo puedo responder a esta pregunta? Yo voy a decir y voy a decir de la siguiente manera. Yuja, y pongo, sukta, papa, kunata, ranti, saj. Este es el tiempo futuro. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que ver de acuerdo al tiempo que nos presenta o que nos pregunta. ¿Entiende? ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, estimados amigos, cuando hablamos del haika. Siempre en números, cantidades. ¿Ya? Che, Michei, ¿alguna pregunta o duda hasta aquí? Preguntas, dudas, tapuy una gancho manacho. Allí, allí. Ya, muy bien. Mira, vamos, podemos hacer lo siguiente. Mira, en nuestro libro estamos en Haika, ¿eh? A ver, vamos a ver ya. Haika. Entonces, a ver, un momento, un momento. Mira, podemos decir, Maejimpaj es la primera pregunta. Vamos a tratar de ubicar todo. Mira, la primera pregunta aquí es Maejimpaj. Ya está, una pregunta. Luego encontramos otra pregunta, mira. Encontramos Maejimanta. ¿Ya? Mira. Maejimanta. ¿Ya? Es otra pregunta. Luego, ¿qué otra pregunta estamos viendo aquí? Maejimpi. ¿Ya? Otro Haika. ¿Ya? A ver, otro. Tenemos aquí. Maejimpaj. Maejinwan. ¿Ya? Maejinwan. ¿Qué otra pregunta podemos encontrar? Imawan, Imapaj, Imawan, Imapaj, ¿ya? Tenemos aquí, mira, ¿ya? Imawan es una pregunta, otra es Imapaj, ¿ya? ¿Qué otra pregunta más encontramos aquí? Mira, todas las preguntas que hemos avanzado ya voy a tratar de utilizar, ¿ya? Imamanta, podría ser Imamanta. No todos siempre van a entrar en la pregunta, pero vamos a copiarlo El más, ¿ya? y Maraiku. Imaraiku. No hemos avanzado todavía, ¿o sí? Ya, ya, ahorita, ya. Mira, tenemos esas preguntas, ¿eh? Entonces, yo te digo lo siguiente. Si a mí me preguntan y me dicen, por ejemplo, ¿ya? Ham, aquí está, ¿ya? La pregunta es, Ham, haika papakunata, rantiranki o rantinki, ¿ya? Fíjate, rantinki. Esa es la pregunta. ¿Tú cuántas papas vas a comprar? Imagínate, y yo te respondo, digo, Ñuja, ¿ya? Kimsa papa kunata rantis. Ya está. Ya tengo la idea, ¿no es cierto? Ñuja, kimsa papa kunata rantis. Ahora, podemos aumentar esta pregunta. Maejimanta rantinki, ¿ya? Maejimanta rantinki. ¿De cuál vas a comprar? Yo voy a poner aquí de una tienda grande y pondría Hatun, Hatuna, Wasi, Man. Recuerda esto. Estoy utilizando mis preguntas. Maejin manta. La pregunta ha sido con manta y mi respuesta es con no.
¿ya? Y al final puedo poner rantini, ¿no es cierto? O rantisaj, ¿ya? Esa sería mi pregunta, ¿ya? Ya tengo esto. Mira, fíjense, estoy planteando mis preguntas, ¿ya? Puedo decir, Rolly, voy a poner aquí, ¿ya? Rolly, hike a papakunatan rantinki. Y Rolly responde, ñoja, quién sabe papakunatan rantis. Manejaman rantinki, hatuna wasimanta rantis, ¿ya? ¿Qué más? Por ejemplo, Maihimpaj. Ya, por ejemplo, aquí puedo poner Maihimpaj. Maihin y le pongo aquí. Maihin Huawei Kipaj. Que estoy diciendo, ¿para cuál de tus hijos? Yo puedo dar en este caso, Maihin Huawei Kipaj. ¿Ya? Maihin Huawei Kipaj. ¿Para cuál de mis hijos voy a comprar? Y puedo decir para el mayor. Kuraj Huawei Paj. Ya está. Mira, es un diálogo que yo estoy armando, ¿ya? Rolly, haika papagona tarantinki, ñuja kimsa papagona tarantis. Marjinman tarantinki, ¿de cuál? ¿Ya? Y dice hatun awasimanta tarantis. Marjin wawaikipaj, ¿para cuál de tus hijos? Kuraj wawaipaj, para mi hijo mayor, ¿ya? Y luego utilizo imawan rantinki, mira, ¿eh? Rantinki. ¿Con qué vas a comprar? Va a ser interesante y aquí puedo decir Juljewan Arantes. Ya está. Juljewan Arantes. Imapaj, ¿para qué? Imapaj. Mikunampaj. ¿Ya? Mikunampaj. Aranti. Saj. Ya está. Y mamanta tal vez ya no pongo. Entonces, mira, fíjense, estimados amigos, todas las preguntas que hemos hecho tienen una manera de trabajar. Estamos utilizando cada una de esas preguntas para hacer un diálogo. Si te das cuenta, aquí está, mira el diálogo que estamos Ujú. teniendo, ¿no es cierto? Entonces, si te has dado cuenta, todas las preguntas que hemos hecho hasta el momento entran en un diálogo. Ya no solo va a entrar lo que, o si, o como le digo, no, no solo voy a utilizar la pregunta que he utilizado hoy día, sino puedo utilizar todas las preguntas. Y más para aquí me puedes decir, por ejemplo, lo siguiente. Por ejemplo, aquí está. Y digo, P1 rantinki. Por ejemplo, aquí. P1. P1, ¿con quién? Y yo puedo responder y decir de la siguiente manera. ¿Ya? P1 rantinki. ¿Ya? Mamai Juan. Juan. ¿No es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, puedo utilizar la otra pregunta. ¿Ya? Puedo utilizar la otra pregunta. Un ratito, ¿eh? Puedo utilizar Maipi. Maipi rantinki. ¿Dónde? Hatuna O así. Wasipi. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, todas las preguntas que hemos avanzado hasta ahora es para hacer un diálogo. Entonces, si ustedes dominan todas las preguntas que hemos hecho, entonces podemos decir que están preparados para ustedes hablar, conversar, hacer un diálogo. Porque todo es así nomás, si se han dado cuenta. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Alguien tiene duda? No, no, kimsa papakunata. Falta la arriba, profesor. No, kimsa papakunata. Papakunata. Ya está, ¿ya? Entonces, mira, podemos hacer un diálogo. Ahorita vamos a practicar, ¿ya? Un diálogo entre, a ver, Alex, sería una persona, y aquí tenemos a Juan. Ya está. El diálogo entre los dos. Alex, Rolly, hay que papuana randenque. Y Juan Alex, ñoja, quien sabe papuana randes. Majeman randenque, le dice Alex, ¿eh? Un ratito, por favor, ya. Mira, Majeman randenque, Majen, ya, aquí está, Imawan, Imapaj,
Piwan, Mm, Maipi. May. Y Juan sería la personita aquí que va a ser de color azul, ¿ya? Y vamos a copiar. Juan, aquí está la respuesta, ¿ya? Sé que no tiene esta estructura del diálogo, pero estamos simulando la conversación, mira, ¿ya? Aquí está. Y dice, Alex, que es Alex Rick, y le dice, hay capa kunata rantinki. ¿Y cómo le responde Alex? Juan le responde, noja, kimsa papukunata rantis. ¿Ya? Y luego dice, Alex, mayajiman rantinki. Hatun no hace mandrantes. ¿Ya? Alex, May. mayajin wawaikipaj, ¿para cuál de tus hijos? Juan, kuraj wawaipaj. Alex, ima warantiki, julija warantes. Alex, imapaj, mi hijonampaj rantis. ¿Ya? ¿Qué más? Pin. Alex, Piwan. En este caso, por ejemplo, las preguntas de Piwan Rantinki, en todos los casos, ¿eh? Piwan Rantinki. Ima Rantinki, que aquí abajo sería Piwan Ranting. Rantinki. Maipi Rantinki. Muy Mira, ranting. ya está. Entonces, es un diálogo que podemos hacer. ¿Entendido? Ricos. Ya, lo que podemos cambiar aquí, estimados amigos, es esto. Por ejemplo, Hatun Awasi. Este es un recurso que podemos cambiar. ¿Ves? ¿Cómo podemos cambiar esto? Por ejemplo, en este caso, Hatun Awasi Mantrantes. Va a depender mucho. ¿Dónde vas a comprar? Puedes comprar, por ejemplo, Kihlu Mantrantes. Voy a comprar de la calle. ¿No es cierto? Podemos utilizar. ¿Ya? Entonces, mira, en sí, todas las preguntas que nosotros nos hacemos siempre van a encajar en algún lugar. ¿Ya? Todas. Entonces ya podemos estar haciendo diálogos. ¿Alguna pregunta, duda? Cosa que Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a continuar y tienen que responder o resolver nuestro ficha. ¿Eh? Aquí está, mira. Todo lo que les he explicado está aquí. ¿Ya? Entonces, yo quiero tres preguntas. ¿Cómo serían en quechua? ¿Bien? Que yo ustedes quiero vamos tres. comitos. Comitos, ¿ya? Trinca. Por ejemplo, los 10 Nani. planes. ¿Ya? Aquí tienen una respuesta correcta para elegir. ¿Ya? Trabajen. Luego nos dice completa la oración. ¿Ya? Fíjense, completa la oración. ¿Qué actividad me estoy dejando aquí? Yo quiero papas. ¿Ya? Entonces, aquí, ustedes completan con los nombres que ustedes desean. Por ejemplo, yo quiero 10 papas. Ñuja, chonca, papaconata, monani. Vayan Nana. completando esto. ¿Ya? Mm, También aquí nos dice, por ejemplo, usa los elementos dados para formar una oración completa. Ñuja quiere 5 minutos. Mira, fíjate. Pizca o mintacunat mona. ¿Ya? Ese sería el orden en el que vamos a trabajar. ¿Ya? Trabajen, por favor, estamos en la página 40. Ahora, negación. Dice, Haika mana, ¿ya? A ver, nos dice, Ñuja tawa ta monani. Ñuja mana tawatacho monani. Nana. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Ñuja mana tawatacho monani. Estructura de la negación. Primero ponemos la cantidad, luego pones el mana, luego pones aquí al medio, pones el objeto, el sustantivo, y luego el. Aquí pongo pizca, piscata morán. Tú quieres 5, nos dice, ¿eh? Pero Mana. ¿cómo puedo poner Mana pan, mana, piscatachi monani. 20? ¿Tú no quieres? 5. Podría funcionar así. Teniendo la idea de las negativas, aquí abajo tenemos aquí. Selecciona la opción correcta. ¿Cuál de las opciones es correcta? Recuerda, aquí hay una estructura, ¿eh? Mira. La estructura sería la siguiente. Cuando hablamos de negación en cuanto, ¿ya? Por ejemplo, negaciones con el pronombre, ¿ya? Pronombre, ¿cuál es el pronombre? Aika. Ya está. ¿Cuánto? Entonces, primero ponemos el sujeto, luego ponemos el mana y aquí sí ponemos el
la cantidad. Pones el chu Chu. y luego pones el Verbo. se cumple. Entonces, por ejemplo, diría no, sujeto. Ya. Juan, Mana. mana, ahora pongo la cantidad. 5. Pin. Pizca, Pizca. pizca, ¿ya? Mana. Pizca, Pizcatacho. ¿ya? Y aquí pongo, por ejemplo, no quiere panes, ¿ya? Los que más fácil de contar. Entonces, ¿cómo sería? Pizca, anta, unata, Chu. ¿ya? Y le aumento chu. ¿Qué cosa? Muna. Ya está. Esta sería mi estructura, ¿ya? Aquí está primero, Juan, mana, que sería negación, ¿ya? Aquí está negación, ¿ya? ¿Cómo es esa negación? Ya saben ustedes cómo se trabaja. Mana, pichkat anta kunata, chu, mira, fíjate aquí, muna. Esta sería la negación, estimados amigos. Si yo quiero poner con ñuja, pongo igual también. Ñuja, kimsa, ¿ya? Por ejemplo, kimsa, papa. Papa, kunata, munani, ¿ya? Así funciona también. Ñuja, y pongo aquí. Mana, kimsa, papa, kunata, chu, Su. munani. Otra vez, la negación, ¿ya? Mana y el chu. Esa sería la negación. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Alguien levantó la mano, creo? Vamos, Jimena, te escuchamos, Jimena. Adelante. Chic, una consulta. Disculpe, yo recién me estoy ingresando a esta clase. ¿Me podría explicar por qué pone la ta antes de la chu, por favor? Ya está bien. Recuerden, chicos, que en el quechua aquí pues, un grupo de sufijos, ¿ya? Que son los sufijos primordiales, ¿eh? El sufijo es pi, ta, wan, ¿ya? Pitaba. O sea, este es el grupo de sufijos más primordiales en el quechua. Pi, la traducción de pi realmente es, pues, solo se traduce en, el locativo en, por ejemplo, Cusco, en Cusco, Limac, en Lima, ¿ya? Puedo decir Chajarap, en la Chacra, y Achihuasip, es locativo. El ta es el más grande, acusativo, ¿ya? Acusativo, pero este acusativo tiene su traducción. Se traduce más que todo en todos los artículos del castellano. Uno, a, la, los, las, ¿ya? El, por ejemplo, a las, a los. Ya está. Mira, fíjate. Ahora, pero ¿cómo funciona esto, eh? Es la idea, ¿cómo funciona? Eh, en la mayoría de los casos, estimados, esto funciona de la siguiente manera. Si yo traduzco esta oración al castellano, fíjate, yo, ¿ya? No, ¿ya? Quiero, yo no quiero, ¿ya? ¿Qué cosa? 3 papas. Ahora, si te has dado cuenta, en este caso no hay ninguno de los artículos aquí. No hay ninguno. ¿Y por qué estoy poniendo, en este caso, el ta? Sencillo, ¿ya? En la mayoría de los casos, cuando hablamos del sufijo acusativo ta, debemos hablar de que, ¿dónde colocar? ¿Dónde colocar? Es la idea. ¿Dónde voy a colocar el sufijo acusativo da? ¿Cómo encuentro el lugar para colocar? Entonces, la respuesta es sencilla. Y siempre les dije, para nosotros saber colocar, debemos primero, número 1, ¿ya? Buscar a quién cae la acción que realiza el sujeto. Eso es lo primero. Entonces, si tú te das cuenta a quién cae la acción, no jamana quince papaconatachu munani. La acción de querer, ¿a quién cae? ¿A quién recae? No. No. A la
papa. O simple, mira, aquí abajo. Ñuja, pongo mana, kimsa, papatachu, ran, tini. Es un modo negativo. O simplemente dices, ñuja, kimsa, papata o papakunata, ran, tini. O sea, aquí, la acción de comprar, ¿a quién qué? ¿A quién afecta? La acción de comprar afecta aquí a la papa, a las papas. Por tal motivo, como afecta a las papas, el sufijo acusativo ta tiene que adecuarse a ellos. ¿Ya? Como digo, el sufijo ta tal vez es una de las más complicadas en todo el mundo del quechua, pero lo que tú tienes que entender es que toda acción que tú realizas y afecta a alguien, automáticamente tiene que llevar el sufijo acusativo ta. Ta. Por ejemplo, digo, ñuja, mira, fíjate, para que sea más fácil, ¿ya? Antata, mira, antata, mikhoni, ya está. La acción de comer, ¿a quién afecta? ¿Sobre quién cae la acción de comer? Cae directamente en el sujeto. Por tal motivo, antata lleva el acusativo ta. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, otra oración. Yo compro flores. La acción de comprar, ¿a quién recae? ¿Quién es afectado con la acción de comprar? Las flores. Flor. Entonces, ñuja, flores. Ica, kunata, dan, tiene. Tin. Por tal motivo, Ica siempre va a ir a comer el asma. Este es el recurso primordial, ¿ya? Porque aquí sería más fácil todavía. Yo compro las flores, para que entiendas un poco más, ¿ya? Esa es la función, estimados amigos, del sufijo acusativo ta. Es el más complicadito del quechua, el más difícil de entender. Cuando lo entiendes, se hace fácil, ¿ya? Y acá, amigos, mira, fíjense, ya tenemos esa idea clara de cómo podemos nosotros hacer nuestras oraciones. ¿Entendido? ¿Ya? Ya tenemos aquí, mira. Ahora, con todo esto, estimados amigos, ¿qué hacemos? ¿Ya? Ya he puesto aquí, por ejemplo, ñuja, quinza, papatacho, tantin. Ñuja, quinza, papakunata, tantin. ¿Ya? Em, Ahora, para las negaciones, estimados amigos, siempre vamos a seguir esta estructura. No puede cambiar, ¿ya? La estructura más interesante es esta. Ver aquí vamos a poner. La estructura va a ser siempre sujeto más mana y aquí pongo el objeto, ¿ya? Siempre así. Otro ejemplo fácil, mira, ¿ya? Para yo negar, yo digo, por ejemplo, ñuja, ¿ya? Digo, tawa, antata, antata, dan, ini. Es mi oración. Yo compro 4 panes. Ahora, yo aquí puedo poner anta, kunata. Ya tengo esta idea. Yo puedo convertir esta oración en una negación. Lo mismo agarro esta oración y plan y pego. Lo único que voy a hacer es, después del sujeto, pongo el mana, ¿ya? Aún sin saber todavía quechua, puedo poner, mira, mana, y antes del verbo, pegado a la otra palabra, pongo chu. Ya está. Y mi expresión, sin saber qué significa, ya le he puesto. Yo jamana, tawat, andagunatacho, ranti. Ya está. Manancho. Así. Entonces, esa es la estructura de las expresiones negativas. Hay que tener en cuenta. Y aquí en la ficha se les está dejando eso, que trabajen lo mismo, ¿eh? Igualito. Ahora, hay ejercicios de forma negativa, trabajen los ejercicios de forma negativa. ¿Ya? ¿Entendido? Ari, pues, Muy bien. ¿Más entendido la persona que me ha preguntado el uso del acusativo ta o sigues en dudas? Vamos, mi marica, muy puñeta puñicho.
Ya, entonces tenemos esto. Ahora, la otra parte es haikaman. ¿A cuántos? Mira, fíjate, ¿ah? Aquí voy a cambiar el estilo de letra para que entiendas un poco más. Nos dan dos opciones. Haika es cuánto, ¿ya? Aquí está cuánto. Y el man es orientación. ¿A cuántos? Aquí está. ¿A cuántos? Haika. ¿Te das cuenta? ¿A cuántos? Entonces, la estructura que se utiliza para preguntar, ya, mira. Haikaman más el verbo, ¿ya? Haikaman más el verbo. Fíjate, esto vamos a poner aquí y vamos a copiar aquí. Tenemos esta idea, mira. Aquí está. Haikaman. Ahora, dos cosas. Haikaman. Verbos. Joranki, haranki, apane. Estoy diciendo, si yo planteo la pregunta y digo, hai, aman, verbo. Por ejemplo, el verbo dar es hui. Y yo te pregunto, hai, aman, honki. Te estoy preguntando, ¿a cuántos das? Números. Is, por ejemplo, iskaiman, ¿ya? Posaj, podría ser. Daré a dos. Puedo poner otro. Imsaman, posaj, daré a tres. Va a depender mucho de cómo, qué verbo vas a utilizar. ¿Ya? Ojo, estimados, aquí hay algo más que debes entender. Como siempre voy repitiendo en todas las clases. Cuando a ti te preguntan con el sufijo man, automáticamente tu respuesta va a ser con el man. No te puedes equivocar. Porque si te equivocas aquí, ya pues, ya fuiste, pues. ¿No es cierto? Entonces, mi pregunta es, ¿hay aman? ¿Ya? La pregunta o en este caso, el pronombre interrogativo principal es Haikama. ¿Ya? Haikama. ¿A cuántos? Entonces, te estoy diciendo, ¿a cuántos? Por ejemplo, no siempre todos los verbos van a funcionar con Haikama. Hay algunos verbos, por ejemplo, Harai, que es, en este caso, servir, funciona con esto. Puede funcionar con dar. Dar es igual a hui, ¿ya? Podemos utilizar churai, que es poner. A ver, ¿qué más podemos utilizar? Apai, que es, en este caso, llevar. No todos los verbos, o no con todos los verbos vamos a trabajar, ¿ya? No con todos los verbos vamos a trabajar. Aquí ya tenemos un grupo de verbos con los que podemos trabajar, o también no trabajar, dependiendo, ¿eh? Entonces, aquí si yo pongo taki no funciona, pues. No va a trabajar con taki. Siempre va a trabajar con los verbos. Haikaman karanki, haikaman konki, haikaman churanki, haikaman apanki. ¿A cuántos llevas? ¿Ya? Esa es la estructura, estimados amigos. ¿Ya? Si tú pones aquí haikaman takinki, tampoco, no tiene función, no tiene sentido, pues. ¿A cuántos cantas? ¿Qué sería? No sería a cuántos, sino para cuántos. Entonces aquí no funciona. Por ejemplo, haikaman puklan puede funcionar. No. ¿En qué? ¿A cuánto juegas? ¿Ya? Esto solo funciona así. ¿Entendido? Entonces, así sería. Por ejemplo, Haikaman, aquí podemos aumentar. Ya, mira, fíjate. Haikaman Honki te estoy diciendo, ¿cierto? Ahora, ¿qué más podemos poner aquí abajo? Puedo poner lo siguiente. Ya, la pregunta. Haikaman, y aquí. Antata, ¿ya? Haikaman Honki. Y ese, ¿eh? Antata Haikaman Honki. Esa podría ser nuestra pregunta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo responde esto? Antata Haikaman Honki. ¿A cuántos das? ¿Ya? Entonces, ¿cómo respondo? Aquí podría responder y decir Imsaman Huni. Doy a 3. Por ejemplo, puedo decir Tawaman Posaj. Tenemos opciones.
puedes decir, hay que amojonki. Quien samajoni, tabamojas. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, tenemos opciones como estas que nos van a servir para responder a muchas preguntas. ¿Ya? Ojo, estimados amigos. Mira, aquí lo que estamos haciendo es directamente hablar el número. Pero wow, hay ocasiones cuando tú dices, por ejemplo, daré, por ejemplo, aquí 15 majoni sería pues en el castellano, doy a 3. Pero no sabes si son personas, animales, a quiénes están. Cuando nosotros esto variamos, como aquí, por ejemplo, en castellano diría, daré a 7 personas. O sea, en este caso varía. ¿Cómo puede variar aquí? Simplemente pongo el número hanchis, ya no voy a poner hanchis en cosas, sino ahora voy a poner las personas. Runakuna, runakuna. Ahí recién entra el man. Runakuna man, ¿ya? Cosa, ya está. Ahí sí tiene sentido. Daré a 7 personas. ¿Te das cuenta? Daré a 7 personas. Hanchis, runakuna man, cosa. Cuando tú utilizas un sustantivo, por ejemplo, aquí, runakuna, el man va a ir pegado al sustantivo. Runakuna. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, daré a 7 personas, dice, ¿eh? Cuando me preguntan, ya, aquí mira, Rolly, Haikaman, Haranki, ya está. ¿Qué me están diciendo? Rolly, ¿a cuántos servirás? Esa es la pregunta. Rolly, ¿a cuántos servirás? ¿Y cómo podría ser? ¿Ya? Entonces Rolly va a responder y va a decir, a ver, ñuja, ¿ya? O en castellano, yo serviré a 7 animales. Ya está. Mira, fíjate, a 7 animales. ¿Cómo convierto esta oración o esta expresión al quechua? Ñuja, serviré. Jarasaj, ya está. Aquí ya tengo mi idea. Ñuja, jarasaj. Sujeto y verbo. A 7 animales. 7. Pongo 7. ¿Cómo se dice 7 en quechua? Hanchis. Animales. Uywa. Animal. Animales. Una. Y como estoy trabajando con el man, aquí mira, con el man, automáticamente le aumento más. Uywa kunama, jaras. Ya está. Así funciona, estimados amigos, nuestras expresiones. Ñuja, hanchis, uywa kunama, jaras. Yo serviré a 7 animales. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, eso hay que tener bien en claro cuando nos preguntan. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta, estimados amigos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Nadie creo, ¿eh? Entonces, ahora aquí regreso y aquí dice, mira, hay que... ¿A cuántos diste? No gatawamame jorani. Pueden poner aquí, haikaman joranki, ñuja tawamami jorani. Haikaman joranki, ñuja hanchismami jorani. Tienes ejemplos y algunos ejercicios para trabajar, ¿ya? Tienen que trabajar hasta la página que tenemos aquí, ¿ya? Que vendría a ser la página 47, ¿ya? Aquí estamos dejando que el trabajo final es, el trabajo es la página 47, ¿ya? Eso, por favor, hay que trabajar, página 47, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Profesor, buenas noches. Disculpe, profesor, como ya se avecina el examen, mi duda es, por decir, ¿no? ¿Cómo voy a escribir, por ejemplo, la palabra llantu y llantu? Entonces, ¿cuál de ellos debo de escribir? Ambos son válidos.
¿Ya? Ah, ya, porque llantu es más como decir collao, ¿no? Y llantu es chanca, ¿verdad? Sí, el ministerio considera ambos. ¿Sabes cuáles son las únicas diferencias para todos para que cuando des tu examen en el quechua es lo siguiente? Mira, primera diferencia, en vez del sha, vas a escribir ahora con el ich. Ya está. Primero. Mm, Segundo, en vez del inchis, que hablamos mijunchis, tú pones inchik. Ya ahí lo está. voy a anotar, lo voy a anotar. Lo voy a anotar. Luego, el sunchis, pones, ¿qué cosa? O sea, Sunchik. ya, el- lo voy a anotar, no lo borro todavía. Necesito acá. Y kichis, pones el El y, ya, mira, fíjate, y kichik. ¿Ya? pues la Entonces, clave. estos son algunas cositas que ustedes deben darse cuenta para la evaluación. ¿Ya? Sí. Otro que tienen que conocer que son reglas básicas es lo siguiente, ¿ya? Mm, por ejemplo, a ver, eh, a ver otro. No canchis con la K. Claro, ¿ya? Ahora, otra cosita que son algunas palabras, nos dice, cuando una palabra, cuando la L antecede a la Q, ¿ya? A la Q, mira, fíjate, ¿ya? Cuando la L antecede a la Q, La Q. ya esta, ¿cómo te digo? Ya. Esto en el Collao, en el quechua de Cusco, ¿ya? Quechua de Cusco. En el Pero, ya, pero según el ministerio, según Minedu, cuando te encuentras con esta situación, ¿ya? Cuando te encuentras con esta situación, debes entender que la doble L siempre va a adelantar, siempre adelanta aquí, a la Q. Es una de las reglas también. Entonces, por eso ahora dices, pues, por ejemplo, antes tú decías, aquí, Hulk decías, ¿eh? Hulk, hasta Hulk te han dicho, ¿no es cierto? Pero esto ya no existe. Ahora tiene que ser Hulk, ¿ya? Esa es una de las primeras reglas que tienes que entender. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tú dices Walca, ahora ya no vas a escribir Walca, sino vas a escribir y vas a decir Walca. ¿Ya? Estas son algunas de las reglas que debemos entender. ¿Ya? Ya no lo borro todavía, profesor. Ahora, otra regla que debemos entender es lo siguiente también. Aquí abajito. Para todos, cuando den su evaluación, ya. Antes, el enfatizador, ya fíjense, el enfatizador era la N, ¿ya? ¿Cuál era la N? La N, ¿eh? Ahora, el enfatizador, ahora es M. M, ¿ya? Por ejemplo, tú antes decías de la siguiente manera, tú decías ejemplos, Newham, Newham Cani, o decías, Newham Cani, ¿ya? Ahora, esto ya no se habla así, ¿ya? Ahora debe ser dos puntos. Newham con M, ¿ya? Newham. Esa es la diferencia, Cani, Mm, ¿ya? Esa es la diferencia que debemos entender, ¿ya? ¿Entendido? sí, la ¿Ya? N por la M. La M por la N. Ahora, otro. Aquí hablamos del caso genitivo, ¿ya? Del caso genitivo.
nos dice que antes utilizabas, ya el caso genitivo, antes decías, ¿ya? O escribías, antes escribías de la siguiente manera. Decías, a ver, ñuja, con Q, mira, ñuja, ¿ya? Mío. Ahora, ¿ya? Mira, fíjate. Ahora debe ser lo siguiente. Ñuja, con P. Eso, con la pesa. Entonces, eso deben tener en cuenta. Son reglas importantes. Por ejemplo, esto puede variar con otros elementos también. Por ejemplo, si antes decías hualpa, ¿ya? Por ejemplo, hualpa, de la gallina. Ahora te dice que tiene que ser hualpa. Ya está. Hualpa, con P. Esa es una de las reglas bien fuertes, ¿ya? Que ha salido. ¿Sí bien? Sí. ¿Ya? Son reglas generales que les estoy dando, ¿ah? Para que ustedes conozcan. ¿Entendido? Sí, profesor, gracias. ¿Ya? Walter. Regla que está en mi cerebro y no me sale es el otro, pues a ver, Caso genitivo es eso. ya, por este, ya. Otra regla, profesor. Un rato estoy pensando. ¿Puede retroceder a las demás maestros en el otro bloquecito que están de el chat? Ay, gracias. Aquí está, esas son las reglas. ¿Ya? Entonces, por favor, tengan en cuenta esas reglas que que se van a utilizar. ¿Ya? Hay otra regla, mira, justo déjenme abrir un archivo para que ustedes entiendan. Aquí está. Por ejemplo, en esta palabrita. Un momentito, por favor. A ver. Ya, esto. Mira, por ejemplo, antes decías, ya, o escribías de la siguiente manera, ¿ya? Mira, fíjate. Urich, ¿ya? Urich, aquí. Ya, mira, alguien está con, a ver, vamos. Ya, mira, voy a poner, antes escribías los puntos. Puristik, esta aquí. Tiki. ¿Ya? Aquí está. Ahora, la escritura debe ser esta, mira, fíjense. Copio esto y pego. Ahora, con una P. Por el P. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, esta es la diferencia que estamos bien. La ¿Ya? Q por la P. ¿Cierto? Entonces, son reglitas que vamos conociendo, ¿ya? Otro que he visto, ¿ya? Es, por ejemplo, aquí. El número 5 ha cambiado. Antes decías pizja, ¿no es cierto? Ahora el número 5 es pizja. ¿Ya? Eso, la S por la CH. Ajá. Pero en algunos casos funciona de la siguiente manera. He visto la regla de la siguiente manera. Si una S, mira, fíjate, ¿ya? Si una S antecede a la Q, ¿ya? Entonces, ¿ya? Esto debe cambiar de la siguiente manera, ¿ya? De la siguiente manera. La, ¿ya? La S
¿ya? Se transforma en, ¿ya? En una CH, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ya, esta última regla, estoy viendo algunas palabras que sí cumple, ¿ya? Estoy analizando. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado todavía, ¿ya? Por eso estoy poniendo con azul, para que tenga un poco de cuidado. Pero los demás sí son, ya son un hecho que debemos entender, ¿ah? Entonces, estimados amigos, estas reglas les van a ayudar a escribir mejor. O sea, el quechua sureño es el cambio que ha tenido aquí, ¿ya? Entonces, ahora, aparte de eso, el quechua sureño habla de lo siguiente, ¿eh? ¿Ya? Maestro, una consulta. Esto es en el quechua collao. En el chanca también ha habido variación. Mira, ¿cómo les digo? El quechua, quien ha sido más afectado, más recontra afectado, es el quechua collao, ¿ya? El quechua chanca siempre se utiliza, por ejemplo, en quechua chanca se dice puritiki, mikoptiki, siempre. Es la manera de hablar en el quechua chanca, ¿ya? También con ñuham kani, ñuham porechkani. O sea, lo que han hecho es que han suprimido muchas, como te digo, muchos, mm, ha sufrido más supresión de algunos elementos, el quechua collao, ¿ya? Y más se ha parecido al quechua chanca. Eso es lo que te puedo decir. En el quechua chanca no ha habido muchas variaciones, además de eso, en el quechua chanca, ellos están hablando tal como hablan, no tienen problemas ellos. Lo que más problema genera este quechua sureño es en la zona de Cusco, Moquegua, Puno, Tacna, porque ahí hablamos con el glotalizado, reforzado, hasta pentavocálico se habla. Sí. Entonces ahí es el problema fuerte que afecta. Por ejemplo, si tú te vienes aquí a Puremas donde yo estoy, ellos ni siquiera conocen el quechua chan, el quechua sureño. Para ellos, lo principal es su quechua chanca. Están hablando en quechua chanca, ni siquiera tienen mucho conocimiento del quechua sureño. ¿Me entienden? En cambio, en Cusco, o por ejemplo, en las instituciones mismas de la UGEL, en la ATRE, es donde se está de alguna otra manera enseñando esto que les estoy mostrando en la pantalla. ¿Ya? Pero también debes conocer aquí, pues, ambos. Por ejemplo, hay personas que enseñan de Cusco el quechua sureño, pero no conocen la realidad del quechua chanca, pues. Yo, por ejemplo, yo vivo en Apurímac y ya conozco ambos, pues, entonces yo ya sé dónde varía, cuál es la variación que tiene. Por ¿Ya? ejemplo, profesor, la harina, en cuanto a la palabra harina, jacu, es en collao, pero en chanca solamente es acu. Sí, por ejemplo, eso es una expresión que el ministerio mismo dice. Hay términos como estos que sí se consideran para ambos. ¿Ya? No es necesario que suprimamos algunos porque es una variación, son como sinónimos, pues. Entonces, normal se utiliza ambos. Como en el caso, por ejemplo, aquí en quechua chanca dicen pues guaita, flor, y en quechua collao decimos ica. Y el ministerio dice ambas expresiones son válidas. Por ejemplo, en quechua chanca no encuentras pues saltar. ¿Cómo se dice saltar? Ita y decimos en Cusco, ya, pero en quechua chanca no existe saltar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y el ministerio te dice, si no encuentras, haces un préstamo del quechua collao, haces un préstamo y utilizas. Pero como les digo, para los amigos que hablan quechua chanca, no van a utilizar mucho nuestra terminología de quechua Cusco. ¿Por qué? Por un simple tema, es que a ellos se les dificulta pronunciar los fonemas consonánticos reforzados y también los glotalizados. Es la debilidad de ellos. En cambio, en Cusco, pues hablas reforzado, glotalizado, hace sonar el quechua.
pero aquí las expresiones son más sencillas, más simples, ¿ya? Profesor, Entonces, disculpe. Entonces, por consiguiente, si yo voy a relatar una historia en donde tenga que aplicar la palabra haku, y en tal caso yo puedo emplear cualquiera de estas palabras, ya sea haku o bien aku, que va a ser válido. claro, es válido, pues. Y tú por eso tienes que, si te van a observar así, tienes que estar atento con tu manual. El manual del ministerio, no eso manda, pues, ¿ya? Muchas gracias, profesor. Me ha ¿Ya? sacado de la duda porque yo estaba diciendo, ¿y ahora cómo escribo? Porque si son sinónimos, ¿cuál de ellos voy a escribir? Entonces, muchas gracias por sacarme de la duda, profesor. No te preocupes, mira, aquí hay otra palabra, llanto, ¿no es cierto? Y aquí en Chanca vas a encontrar llanto. Y ambos son válidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mijuy, hablamos en Cusco, y aquí encuentras Mikui. válido, ¿ya? No hay problema, puedes utilizar cualquiera de los términos, ¿entendido? Por eso es que estamos hablando de la estandarización del quechua en la escritura. Con eso vas a poder decir, pues yo escribo tal como dice el ministerio, no sé. Tampoco el ministerio ya va a tener la opción para decirte, no, está mal lo que estás escribiendo, ¿ya? Muy Gracias. bien, amigos. Entonces, con eso hay algunas preguntas. Mira, aquí hay un material muy interesante. Antes le he avanzado y lo voy a compartir. Estamos trabajando con el Augel de Moquegua, no, con el Dere de Moquegua. Y justo me pasaron algunos materiales muy interesantes para poder hacer este tema de capacitación. Mira, la primera pregunta. Mira, esto justo les voy a, no sé si habría tiempo para eso, dice. Una de las preguntas que me han pasado y me dijeron, mira, María, secundaria, ima kursota aswan sasarikarja. Una de las preguntas, para la evaluación oral. Dice, mira, María, emana tinta, mira, fíjate, aquí, ip tinta, ¿no es cierto? Ancha sasarikarja, y tú vas a responder. La tercera pregunta, imainatata yachachi ni kiri yachachirjan, ¿no es cierto? Entonces, estas preguntas las voy a compartir en su momento oportuno, para tal vez faltando una semana así, para poder mejorar nuestra evaluación oral, ¿ya? Ya pues, estimados, creo que con eso terminamos esta noche. Espero que hayan aprendido un poco más el quechua. Conmigo nos vemos el día jueves, ¿ya? Nos vemos el día jueves. Por favor, estudien, repasen y ya pues, para estar bien preparaditos para el examen, ¿ya? Panay Pananchis,